Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 7. Leemos la palabra en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Gloria a Dios, aleluya. Los que puedan dar gracias al Señor conmigo en esta preciosa mañana, pueden levantar su mano. Padre, gracias te damos, Señor, por tu santa, bella, hermosa y poderosa palabra que hoy tú has permitido, Señor, que traer a nuestra vida. Declaramos que en el nombre de Jesús venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad aquí en este lugar como se hace en el cielo. Te pedimos, Señor, que este lugar se convierta en un portal entre la eternidad y la tierra, donde tus ángeles desciendan y maravillas sucedan, cosas extraordinarias acontezcan, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oiga, hermano, la Biblia dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando el Señor quiere moverse, hermano, hay que dejar que se mueva. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ato y reprendo toda fuerza contraria en tu nombre. Quita toda turbación, todo problema. En el nombre de Jesús, todo bloqueo mental que no permita que tu pueblo te adore en esta preciosa mañana. Reprendo al diablo y su demonio, toda fuerza contraria en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro una palabra de liberación. Declaro que se quebre en el infierno toda fuerza contraria del diablo y su demonio. Declaro cielos abiertos a favor de tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Pero no sienten la alabanza ni la adoración. Recuerden que son gratis, no se cobran, ¿eh? Está libre de costo, así que puede adorar cuantas veces quiera. Éxodo capítulo 3, verso 7. El tema de esta preciosa mañana es: clama a tu Dios. Clama a tu Dios. La palabra clamor tiene dos definiciones. La primera es grito o voz que se profesa con vigor y con fuerza. Cuando se hace un clamor no se hace mímica, se hace fuerte, que se oiga, que se escuche. Fuerte, duro, que todo el que esté ahí sepa que se está clamando por algo. El segundo es grito vehemente de una multitud. O sea, que se está hablando de que cuando hay un clamor es algo que se tiene que escuchar, fuerte, que todo el que esté cerca sabe lo que está aconteciendo. Usted no ha visto a veces un murmullo en un barrio, con una bulla, que todo el mundo coge para allá nada más para ver qué está pasando en ese barrio. A veces hay situaciones que se presentan así. Muchas veces nosotros en los cultos que hacíamos en los hogares, hacían anteriormente, se hacían así. Cuando
el Señor se mete en un hogar, que todo el mundo comienza a clamar y a vocear. La gente que están en los alrededores y en el barrio salen a ver qué es lo que está pasando en esa casa, porque algo inusual está aconteciendo. Hay una bulla, hay un clamor, algo que no es normal. Y eso estaba pasando en el pueblo de Israel. Había un clamor, que eso llegó a los cielos. Un clamor que traspasó los límites de la distancia. Llegó a un lugar que no todo el mundo puede entrar, a un lugar que nadie ha podido ir. Dice que el clamor del pueblo llegó a la presencia de Dios. O sea, que estamos hablando que de aquí a la luna hay más de 50,000 millones de años luz. Y un cohete tiene que durar, no sé si sabes, si 3 o 4 meses, pero a una velocidad extraordinaria para poder llegar a ese lugar. Imagínense cómo estaba clamando el pueblo de Israel, que llegó a un lugar más lejos que la distancia de la luna y la tierra. Imagínese usted el fervor del clamor de ese pueblo. Dice que, pero ellos estaban, el Señor escuchó el clamor porque estaban siendo afligidos. Entonces, la aflicción es un sentimiento de amargura, de tristeza y de pesar. El pueblo estaba siendo oprimido, estaba siendo forzado a hacer cosas que no debía de hacer. ¿Por qué? Porque estaba preso, estaba cautivo en una nación extranjera. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezó el proceso de liberación de ese pueblo, el proceso de aflicción se aumenta. Y muchas veces nosotros, cuando le estamos pidiendo algo a Dios, estamos esperando algo de los cielos, Satanás se da cuenta de lo que viene y se levanta contra nosotros para que no recibamos aquello que Dios ha determinado y mandó para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que se aumenta ¿qué? La aflicción. Y ahí es que está el problema. Cuando se aumenta la aflicción, se te levanta el diablo por un hijo, se te levanta Satanás por un vecino, se te levanta Satanás por cualquier persona, por un hermano, por un padre, quizás por el que tú más quieres y más anhelas. Ahí comienzan los gritos, pero ya no es un clamor, ya es un grito. Y nos convertimos en un destacamento, queja y querella. Vamos a Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué esto? Entonces vemos a la persona que se levanta y no vemos el propósito. Vemos al que se levantó y decimos, hijo del diablo, ojalá se muera, ojalá te vaya a orar para que el Señor me lo quite del medio, porque ya estoy cansado de esta aflicción. El pueblo de Israel clamó a Dios cuando estaba oprimido. Le pusieron doble carga, menos comida, menos tiempo de descanso y tenía que trabajar, pero clamaba a su Dios. No se levantó contra los egipcios. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Y sabían ya lo que estaban porque Dios se lo informó. Cuando le manda a Moisés para allá, ya le está diciendo, ya el tiempo de ustedes ya se cumplió. Y ellos sabían que tenían el Mesías. Ya ellos trabajaban doble con gusto, trabajaban de más con gusto, dormían menos con gusto porque sabían que su liberación estaba cerca. ¿Y qué es lo que está pasando, hermano? Que cuando Dios determina bendecir a un pueblo, bendecir a uno de sus hijos, Satanás se levanta porque no quiere que usted reciba lo que Dios le envió. Y entonces cuando se levanta el enemigo para tratar de bloquear a usted, tratar de confundir su mente,
en vez de usted ponerse a dar grito, en vez de usted levantarse contra aquel que está siendo instrumento del diablo, y va también instrumento de Dios para que la bendición le llegue. ¿Qué debemos de hacer? Clamar a Dios. Clamar a Dios. Enfocarnos en Dios. Y olvídese de aquel que se levantó, porque el que se levanta va a tener mañana también su consecuencia. Pero no es usted que le va a dar, no es usted que le va a dar un machetazo, que le va a dar un palo, que le va a dar una pedrada. No, no usted. No se atreva. Es Dios que va a pelear su batalla. Dice que Dios dice que Él pelea la batalla. Y también Él dice que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay el que le sirve de tropiezo a uno de sus pequeñitos. Va a llegar todo eso, la Biblia lo dice. Entonces este pueblo estaba clamando a Dios y se había llegado el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado a su pueblo. Entonces entienda esto también, que cuando llega el cumplimiento de lo que Dios ha dicho de ti, que ha dicho de mí, va a haber levantamiento, va a haber problemas, va a haber dificultad. Para Dios probar a ver cuáles son sus hijos y cuáles son los que están determinados a recibir lo que Él les dijo que iban a recibir. Porque cuando estamos bien es muy bien, muy bueno. Cuando estamos en bendición, cuando estamos en paz, en tranquilidad, se adora de maravilla. Pero cuando estamos en batalla, ahí es que se sabe cuál es el verdadero guerrero, cuál es el verdadero adorador. Dice que este pueblo estaba pasando por una amargura y una tristeza y un pesar, pero nunca dejó de clamar a su Dios. Ahora la guerra de nosotros es más espiritual que física, pero lo de esa gente era físico. Usted sabe lo que es pasarse el día entero en el sol, sin camisa, metido entre un lodazal, pisando lodo, y esa hierba que muchas veces corta, pues esa hierba corta uno para hacer los ladrillos, y esa gente pasaba en su día, y cuando pensaban que iban a descansar, tienen que trabajar 3 horas más. Y mientras más se acercaba el momento de la salida, más eran oprimidos. Cuando se iban cumpliendo la plaga y la cosa, mientras cada plaga que pasaba era para lograr la salida del pueblo, pero cada plaga que pasaba era un tormento más para el pueblo. Oye, ¿cómo es la cosa? Era para obligar al contrario a soltarlo, pero el contrario se endurecía más con el pueblo y le ponía otra carga. Imagino yo a los egipcios en aquel entonces: no, Señor, ya no mande más plaga, porque no mande más plaga, porque ya cada plaga, cuando viene a ver, es un azote más. Cada plaga nos ponen más ladrillos, cada plaga dormimos menos, cada plaga comemos menos. Y ya aguántate, Señor, para eso. Me imagino yo este tiempo por la calidad de evangélicos que somos, porque ahora ya no aguantamos nada. Ahora usted ve que a cualquiera le da una galleta en la calle y cuando viene a ver si el Señor se glorifica, hay machete, hay pedrada, y si hay pistola, hay tiro y de todo, hermano. Ya no se aguanta eso, no se aguanta. Pero usted sabe que el pueblo tenía que, a pesar de que estaba trabajando doble, de que tenía que hacer doble trabajo, también le pegaban un látigo en la espalda, titúa, cuando estaba cansado. ¿Usted se imagina? Ya uno en estos tiempos no aguanta mucho de eso, ¿no? No. Cuando viene a él le pasa como un hermano allá en la iglesia donde estaba, en la iglesia donde yo nací. Él salió por la mañana para el mercado a trabajar, y siempre te sabe que los mercaderes andaban con su cuchillo y su cosa.
Y cerca de su casa, ahí en la ruta de la guagua, le salen 2 atracadores a las 5 de la mañana. Y él hizo el cuento de que él agarró y se embrujó con los atracadores y le entró a trompar. Y se fajaron a la trompada. Y él le dio gracias a Dios al final porque porque se le había quedado el cuchillo. Porque cuando él hizo así, se le quedó el cuchillo en la casa. Imagínate, hermano, ese siervo con ese cuchillo en la mano, peleando con esos atracadores, tuviera la victoria. Y él narra la historia de que el Señor se glorificó. Pero yo no vi la manera como Dios se glorificó. Entonces, imagínese usted, hermano, en este tiempo, con la calidad de cristiano. Porque antes era muy diferente la cosa. Antes la pelea era más física que espiritual. Ahora la pelea es espiritual. Porque cuando usted pelea con lo que usted está viendo, o tú sales vivo tú o sales vivo yo. Pero cuando usted no está viendo con quién usted está peleando, usted está en desventaja. Aquel supuestamente está en ventaja porque lo está viendo usted. Sabe su paso, su pensamiento, todo lo que usted está haciendo lo conoce. Pero ahora nosotros tenemos una ventaja mayor, que no tenemos que tirar no tenemos que tirar una lanza, no tenemos que tirar una espada, no tenemos que pelear. ¿Sabe por qué? Porque con la palabra el Señor nos ha dado la autoridad y nos ha dado el poder de que con la palabra nosotros podamos vencer al enemigo. Que con nuestro testimonio nosotros podamos vencer al enemigo. Que con la paciencia y esperar en lo que Dios ha establecido nosotros podemos vencer al enemigo. Y dice el verso 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios oprimen a mi pueblo. La palabra oprimir quiere decir apretar, comprimir, apretar. O sea, que aparte de la aflicción, estaban siendo apretados, presionados. Presionados. Estaban siendo comprimidos. Era más de lo que quizás nosotros nos podemos imaginar. La situación del pueblo en ese momento. Es más, en la situación que estaba ese pueblo era difícil. Era oprimido totalmente, era en una situación demasiado difícil, humanamente hablando. Estaba en una situación demasiado dolorosa, en una situación que podemos decir que espiritualmente podían estar en el suelo, podían decaer, podían decir no, ya a Dios que haga lo que quiera, que liberte a su pueblo si le da su voluntad, que haga lo que quiera. Como muchas veces nosotros decimos, haz lo que tú quieras. Pero usted sabe en la forma que lo decimos. Entonces, dice que el Señor escuchó el clamor de los hijos de Israel. En el verso 7 dice el clamor de mi pueblo. Y aquí dice el clamor de los hijos de Israel. Son dos cosas muy diferentes. Había gente que estaban esperando a Dios, que eran de Él, que eran sus hijos, pero otros eran del pueblo de Israel. Él dice uno era mi pueblo y el otro era del pueblo de Israel. O sea, que estaban clamando lo que eran y lo que no eran, pero eran del pueblo. Y que dentro del pueblo habían que eran y otros eran de Israel. Otros eran de Él y otros eran de Israel. Porque es así, muchas veces
pasa eso, que entre el pueblo unos son de Israel y otros son de Dios. Unos son hijos de Dios y otros son de Israel. Me está hablando del humano, de la condición humana del hombre de Israel, del patriarca. Unos son mi pueblo y el otro es de Israel. Ya te entenderá lo que Dios le está diciendo ahí, ¿verdad? Porque hay unos que son de Dios y hay otros que son de Israel. Unos se comportan de Dios, como de Dios, y otros se comportan como de Israel. Dice: y también he oído la opresión con la que mi pueblo, con lo que los egipcios oprimen al pueblo. Dios no solamente ve la opresión tuya, Él ve también al que te oprime. Por si acaso nosotros pensamos que siempre el malo se va a salir con la suya. No todo el tiempo el malo se va a salir con la suya. Al que oprime le va a llegar su momento. Y nosotros, o el opresor, al que está siendo oprimido, va a recibir su recompensa. Por eso dice el coro. Hay un coro que dice que vamos a recibir la bendición si no desmayamos. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a clamar a Dios. ¿Qué es lo más importante, hermano? Que nosotros entendamos que Dios vio la opresión del pueblo por el clamor. Dice que Él vio la opresión del pueblo, vio cómo los egipcios estaban oprimiendo, pero primero que llegó a su presencia, el clamor. Ese grito, esa voz, ese sentimiento que nosotros debemos de dar, pero es para Dios. El Señor está esperando que su pueblo clame. Y esto lo podemos unir con la oración. Los fundamentos de la palabra oración: lectura de la palabra, ayuno, búsqueda espiritual y obediencia. Lo que antes se le decían la BOA: Biblia, oración y ayuno. Y yo le pongo la obediencia, porque sin obediencia no hay presencia de Dios. Entonces, lo importante de nosotros, hermanos, es entender y saber que por más oprimido que tú estés, por más sentimiento de dolor que tengas, Dios escucha tu clamor. Cuando a veces uno cree que no, que Dios no escucha, Dios escucha tu clamor. Lo que pasa es que muchas veces Dios responde con el silencio. ¿Ustedes sabían? Cuando Jesús está en el monte, Él estableció el contacto con Dios como siempre lo hacía, y en el horario que Él siempre se comunicaba con su Padre, en la mañana, en la madrugada. Estaba en el monte orando. Dice que los discípulos, Él se levantó 3 veces y los discípulos siguieron durmiendo. Nadie lo acompañó en esa oración, porque era Él que tenía que estar ahí. Y mientras Él oraba encima de esa piedra, que era lo que Él cogía para recostarse, la piedra, mientras Él oraba, dice que la oración era tan intensa que se le rompieron los vasos capilares. En vez de salir sudor, salía sangre de su cuerpo sobre esa piedra. Y mientras Él clamaba, Él decía: Padre, como lo dice el texto bíblico, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y me imagino yo a Jesús la noche entera: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él le estaba diciendo al Señor: Padre, y no hay otra forma de que yo pueda cumplir el plan que no sea eso. No hay otra forma de que yo pueda cumplir que no sea eso. No hay otra manera que no sea lo que me está esperando, porque ya sabía que en la mañana eso es lo que le esperaba. Él sabía que de que ya eso era lo de él, que ese era el tiempo y se había cumplido. Y él le estaba diciendo: Padre, de la noche, clamando: Padre, no hay otra forma, no hay otro, dime, no hay otro método, no podemos evadir esto, aquello, quizás, hermano, poniendo yo la palabra en ese momento. Y ya al final, como su padre no le respondió, él dijo: que hágase tu voluntad. Ya, que se haga como tú dijiste. ¿Por qué? Porque ya se le dijo anteriormente que era. Padre ya no iba a responder porque ya el padre había hablado. Entonces, con el silencio, el padre está diciendo: sigue, que te toca. Está diciendo: no hay otro método, no hay otra manera de redimir al ser humano, no hay otra forma si no es esa. Esa es la forma. Y todos vimos por el proceso que Jesús pasó, que los egipcios ni se le acercaba al dolor, a la opresión, al sufrimiento que pasó Jesús, para darnos a nosotros hoy la liberación de nosotros, poder ser hechos y ser llamados hijos de Dios, no pueblo, hijo. Desde ese momento se le cambió el nombre a los hijos, a los creyentes. Ya no somos pueblo sino hijos. Porque si somos pueblo, puede decir a los hijos de Israel: no, ya no somos hijos de Israel, somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando esté en un momento de dificultad, recuerda que hay mucha gente que se desespera. Hay muchos cristianos que nos desesperamos cuando estamos pidiendo una cosa y no hay respuesta de Dios. Dios no te dice nada. Se queda callado. Sigue, porque que Dios te está diciendo: avanza. Dios te está diciendo: ya yo te dije lo que era, aguanta. Ya yo te dije lo que era, aguanta. Entonces nosotros sabemos que se va a levantar el diablo. Nosotros sabemos que el diablo puede usar un vecino, un amigo, un hermano, un familiar, el marido, la mujer, cualquiera, los hijos. ¿Para qué? Para tratar de sacarnos a nosotros del propósito de Dios, que va a usar quien Él quiera. Ya nosotros lo sabemos. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? No vamos a levantar contra ese, no, vamos a clamar a Dios, aleluya, que es el que resuelve el problema. Y sabemos que todo tiene su tiempo, que eso es por un tiempo. Eso no va a durar mucho. Ese levantamiento del diablo no va a durar mucho. Eso es hasta que Él te robe la bendición o hasta que tú la recibas. Ahora tú eres responsable de decir si recibes tu bendición o se deja que el diablo se la robe. Pero yo lo que sé es que hay bendición para su iglesia. Hay bendición para su pueblo. Dios está presto para bendecir su pueblo. Ahora, aguante la presión, aguante el levantamiento y clama a tu Dios, que Él te va a escuchar. Y va a responder al tiempo que Él entienda que debe responder. Él no va a responder al tiempo que tú quieras, ni en el momento que tú quieras. Él no te va a responder porque tú desees. Él va a responder en el tiempo que sea necesario y en el tiempo que Él ha establecido. Porque Dios es así. Dios hace la cosa a su tiempo. A su tiempo. Por eso el Señor nos ha dejado las Sagradas Escrituras, para que sea nuestra guía y para que nosotros aprendamos de ella.
el que se desespera y el que toma decisiones contrarias a las que debe tomar es porque no está yendo a la fuente de la sabiduría, a la fuente del consejo, donde usted encuentra el consejo sabio y lo que usted debe hacer en cada situación, en cada momento. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de ir a la fuente. Entendamos, nosotros cuando éramos chiquitos, todos los problemas, ¿a quién usted lo echaba? A su papá.